Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Hola, buenas noches. Bueno, queridos colegas, le damos la bienvenida con el doctor Carrillo, como hacemos siempre. Estamos muy agradecidos de que estén en este espacio con nosotros todos los jueves. Hoy tenemos el tema de traumatología y ortopedia, para la cual hemos convocado al doctor Héctor Klappenbach, de vasta experiencia en este tema. El doctor ha sido hasta hace poco presidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil y actualmente se desempeña como jefe de servicio del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna. Ya lo hemos tenido hablando con nosotros en otra oportunidad. Fue muy convincente el doctor, ha demostrado saber mucho de esta especialidad y por eso lo estamos convocando nuevamente. Espero disfruten ustedes la clase. Adelante, Héctor Klappenbach, por favor. Doctor Klappenbach, ¿está por ahí? Quería agregar algo que, de acuerdo a lo que venimos haciendo, vamos a ir largando las preguntas, no esperar hasta el final, sino la vamos a ir largando en el transcurso de la conferencia como para ir amenizando un poco más. Así que ustedes vayan mandando las preguntas y después Rodrigo se encarga de reenviarlas al doctor. Bien, ante todo, buenas noches. Quiero agradecerle al doctor Héctor Regueido y el doctor Carrillo, grandes amigos que me hayan convocado para poder hablar un poquito de la ortopedia infantil, que trataré de ser lo más didáctico posible, ya que es un mundo absolutamente extraño para la gran mayoría de los pediatras. Vamos a empezar con algo muy sencillo, muy básico, dentro de la ortopedia infantil, que a diferencia de la ortopedia de adultos, que se invierte totalmente estos porcentajes, en la ortopedia infantil un 70% por lo general no tenemos absolutamente nada que hacer, solamente esperar y con pequeños gestos se soluciona, un 20% el chico rehabilita y cambia solo y mejora solo con los años, y solamente un 10% tenemos que intervenir quirúrgicamente. Acá tenemos lo mismo, el tratamiento conservador es mucho más frecuente que el tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico, ¿por qué un traumatólogo opina una cosa, el otro opina otro y el otro opina otra? ¿Uno está equivocado? No, ninguno está equivocado, los tres pueden tener razón. Eso es lo rico y a la vez lo complejo de la ortopedia infantil. Vamos a empezar con algunos problemitas de nacimiento, típica sindactilia. La sindactilia obviamente que hay en los dedos de la mano y en los dedos del pie. En los dedos del pie no se operan, no se tocan, no traen ningún tipo de complicaciones. En cambio, una sindactilia de la mano sí, se tiene que operar, y se tiene que operar antes de que empiece el jardín de infantes. Lo que hacemos es una cetoplastía, es una cirugía complicada por los vasos pequeños y por el tamaño pequeño de la mano, ¿no es cierto? Acá está la cetoplastía que nosotros hacemos y estos son los resultados. Esto es tortícolis congénito. El tortícolis congénito, el chico lateraliza la cabeza hacia un costado y sobresale el esternocleidomastoideo. Hay que diferenciarlo de un hueso homovertebral, que es la escápula lata. Fíjense la escápula como está elevada, pero simula un tortícolis congénito si no se hace radiografías y si no se hace un correcto examen. ¿Qué hacemos nosotros con la tortícolis congénito? Lo que se llama tenotomía tripolar. Los tres extremos del esternocleidomastoideo, las tres inserciones, le hacemos tenotomía. Y un chico que tiene la cabeza totalmente girada hacia un costado, no solamente esto es estético, sino es funcional. ¿Por qué? Porque deforma tanto el cráneo como la cara. Y por más cirugía que nosotros hagamos, si la hacemos tarde, no podemos corregir esa deformidad cefálica y de cara que tienen, le queda para el resto de su vida. Esto es lo que nosotros hacemos, una simple tenotomía
y solucionado el problema. Héctor, quería hacer un pequeño comentario. Sí. El otro día tuvimos unas charlas de oftalmología. Sí. Y bueno, está el tortícolis ocular por problemas Sí, oculares, ¿no es cierto? claro. Que la cabecita y que tenemos que sospecharlo. Simplemente porque este es un curso de ortopedia práctica y bueno, no olvidarse que algunas pueden tener un problema ocular, ¿no es cierto? Sí, problema ocular seguro, pero con este examen clínico, ya esto nos da la pauta a nosotros que esto no es de la vista. Por Esto supuesto, es una cuerda palpable, que es una cuerda parece de acero, es imposible poder reducir. Acá está bien marcado, bien marcado. Al examen clínico es imposible equivocarse. Acá tenemos las malas posiciones uterinas, que nos da el famoso pietalo, que tanto asusta a los padres y al pediatra, un pietalo valgo se llama, que la inmensa mayoría de los chicos resuelve absolutamente solo. Acá está intraútero, fíjense, un metatarsoaducto, fíjense después cómo es la posición. Acá tenemos, ¿qué hacemos con el metatarsoaducto? Acá tenemos muchos metatarsoaductos que no se le presta atención. No se le presta atención y después, ¿qué pasa? Nosotros con un simple yeso moldeado, nosotros le dejamos los pies derechos, fíjense. Y en cambio, si no hacemos nada y dejamos pasar el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Vienen de grande los chicos y ya vienen con un pie en forma de banana o en forma de C. Acá la única forma de corregir esto es quirúrgica, no nos queda otra. Pasamos de un yeso 15 días a un tratamiento quirúrgico. Y no nos olvidemos que todos los trastornos del eje del cuerpo son anormales, no son normales. Tarde o temprano esto se paga el precio a nivel de columna, a nivel de cadera, a nivel de pie, de rodilla y de tobillo. Acá tenemos metatarsoaducto, fíjense, radiografía como se ve perfectamente bien, como si fueran los metatarsianos en ráfaga. Fíjense, el pie, acuérdense que siempre se mira desde la región plantar, siempre. Fíjense, tiene que ser como una B corta, y sin embargo como una C. ¿Qué hacemos en estos casos que ya no tenemos posibilidad de tratamiento ortopédico, o sea, con yesos? Lo que hacemos es cirugías. Hay muchos tipos de cirugía. Uno, sacar una cuña de este sector externo y ponerla en cuña de yeso, estoy hablando, ¿no es cierto? De hueso, y ponerla en el sector interno. Y otra es directamente cortar la base de los metatarsianos, hacer osteotomía de la base de los metatarsianos y colocarle unas clavijas y enderezarlo. Pero la idea de esto es que vean que con una simple consulta al ortopedista, con un yeso solucionamos el problema. Y tampoco yesos largos, 15, 20 días. Esto es las bandas amnióticas o enfermedad de Streeter, que esto sí, esto es quirúrgico. Es quirúrgico, ¿por qué? Porque esto no crece, pero el resto del cuerpo sí. Acá tenemos travestalo valgo, acá tenemos una agenesia de tibia y peroné, acá tenemos una agenesia de peroné, fíjense el valgo del pie. Estas son todas patologías que las tenemos que detectar en el neonato. Acá tenemos una condición no muy frecuente, rara, pero a veces también se llega tarde a la consulta. Porque acá esto es una luxación de rodilla, una luxación de rodilla. Fíjense en qué posición está. Nosotros hacemos yeso, ni bien nace, hacemos una serie de yesos, una vez por semana le vamos cambiando y le vamos flexionando la rodilla. Y la inmensa mayoría de los chicos no precisa cirugía, pero a veces esperan, o hay chicos en terapia, en neo, entonces se espera la consulta que se le dé de alta, y eso es un error. Eso es un error porque cuanto más tiempo pasa, menos posibilidad de corrección tenemos. Y hay que diferenciarla del chico hiperlaxo, que por ahí uno dice, bueno, es lo mismo. Tiene un genus recurvatum, que se llama. No, esto acá está luxado. Y acá no está luxado, es por laxitud ligamentaria, nada más. Este es un chico sano, este es un chico patológico. Acá tenemos una torsión tibial, que cuando ustedes vean unas
tibias curvas que se llaman, unas tibias curvas, lo primero que tienen que descartar es la enfermedad de Recklinghausen o neurofibromatosis. Esta es la principal causa de una curvatura de tibia. Aunque no aparezca la pseudoartrosis típica del Recklinghausen, ya la incurvación tibial nos tiene que hacer sospechar de Recklinghausen. Y fíjense lo que pasa. Después, tardíamente, aparece la pseudoartrosis. Fíjense. Y la gran cirugía que tenemos que hacer. Tenemos que sacar todo el hueso patológico, alinearlo, ponerle un tutor externo y ponerle hueso, injerto y mucho tiempo inmovilizado. Esto es una patología seria. Y después alargamientos, por supuesto, porque siempre quedan más cortos. Acuérdense, tibias curvas, siempre consulta al ortopedista y ya ir descartando Recklinghausen. Acá tenemos un esquema para ver las causas de cojera en los niños, ¿no es cierto? La sinovitis transitoria es la más frecuente, después siguen la artritis séptica, traumatismo, osteomielitis, un síndrome viral, PERTES, fractura, ARJ, infecciones partes blandas, y de acuerdo a la edad, la artritis séptica es más frecuente de 0 a 7 años, y después traumatismo, la osteomielitis, la sinovitis de cadera, la enfermedad de PERTES. PERTES podemos tener entre los 2 y los 12 años, pero con un pico entre los 5 y los 10 años, la epifisiolisis de cadera, que es para los adolescentes, los sarcomas, la displasia de cadera, obviamente la displasia de cadera es recién nacido, y bueno, parálisis cerebral toda la vida, ¿no es cierto? Acá tenemos cuatro entidades, que esto es un esquema como para que lo tengan, es simple, es sencillo, y hablan de las 4 entidades de los cuales la cadera suele salir muy mal parada, porque es la articulación que más se daña y la articulación que más precisamos nosotros para deambular. Una sinovitis transitoria de cadera es lo más frecuente, como ya hablamos. En el varón es más frecuente, es agudo, intenso, el chico que se acostó a dormir y se levantó al otro día o en el medio de la siesta a los gritos. Buen estado general es lo importante, y a veces hay un antecedente de un cuadro orofaringio. La artritis séptica de cadera, estamos viendo chicos más grandes, cada vez vemos más artritis séptica en el hospital, el sexo igual varones que mujeres, hay cojera, pero puede, ya acá ya tenemos el estado general está afectado, y cuanto más chico, más afectación del estado general y fiebre, por supuesto. La enfermedad de PERTES, de 4 a 10 años, con los picos, pero hemos visto chicos de 2 años y hasta 12 años. El varón tiene una prevalencia de 4 a 1, empieza con un poco de dolor, un poco de molestia, muy insidioso, un dolor, una molestia, después desapareció, volvió a jugar al fútbol, después volvió, después desapareció, hasta que empieza realmente a tener un dolor intenso. El estado general no se altera, y antecedentes, por lo general, no hay ningún tipo de antecedentes, porque esto no depende de absolutamente ningún patógeno. Y la epifisiolisis de cadera, adolescentes, puramente adolescentes, esto sí, puede ser agudo o no, porque la epifisiolisis de cadera puede ser aguda o una crónica agudizada. ¿Qué significa? Crónica que viene con varios meses de molestia, con varios meses digamos, no dolor, sino molestia o cojera, y de repente se quedó sin poder caminar. Entonces se llama crónica, pero tuvo una agudización. También un estado general, y por lo general la epifisiolisis hay un trastorno de obesidad, de hipogonadismo, hiperparatiroidismo o hipotiroidismo. Acá tenemos, esta es la maniobra que siempre la pongo en todos las charlas, porque no es fácil de entender qué significa la marcha en tren de Lemberg. Marcha en tren de Lemberg significa que va claudicando, que va bamboleando de un lado a otro. ¿Y por qué? Porque el glúteo medio está débil. ¿Por qué? Por un trastorno de la cadera. ¿Cómo lo diagnosticamos nosotros? Lo hacemos, esta es el miembro izquierdo, la hacemos parar sobre el miembro izquierdo y el derecho levantamos, y en la cadera no pasa absolutamente nada.
Cuando hacemos lo contrario y se nos cae el miembro izquierdo, entonces uno puede pensar que tiene un problema en la cadera izquierda, y no es así. Es el glúteo que está débil, pero ¿cuál? El que está parado, el que está apoyando en el piso. Eso tienen que acordarse. No es esta la cadera con problemas, es esta. Esa es la marcha de Trendelenburg, que la escucharon seguramente muchísimas veces en su vida. Acá tenemos algo que también es de mucha preocupación en los padres, que es la marcha con los pies hacia adentro y los marcha con la punta del pie hacia afuera. Esto es una rotación, es un problema rotatorio. Con los pies hacia adentro, lo que hay que descartar es que no sea propiamente el hallux, que no sea un hallux que esté aducto, que esté hacia adentro, como en banana, como lo habíamos visto, o todo el metatarso, que eso se ve por lo general en lactantes, o una torsión tibial interna, pero lo más frecuente es que sea por una anteversión femoral exagerada. ¿Qué significa? El cuello del fémur tiene una anteversión, se va para adelante, se va hacia adelante, de 12 a 24 grados. Cuando hay más de 24 grados, esto se traduce en que el chico camina con los pies hacia adentro. Esto es muy frecuente, el doctor Regueiro lo sabe, en los chicos neurológicos, que tienen un valgo del cuello femoral, o sea, está parado el cuello femoral, y una anteversión femoral exagerada. Y entonces caminan con los pies para adentro. Y con los pies hacia afuera, también un problema de perfil rotatorio. En la cadera, cuando hay contracción, en la cadera por lo general chicos con problemas neurológicos, cuando hay torsión tibial externa en la edad escolar, y la torsión femoral externa también en la edad escolar, pero son chicos más grandes. Y acá hay que descartar que lo principal, hay dos motivos principales para la rotación externa. Una es la femoral, que eso es por la epifisiolisis de cadera, que da una rotación externa, una marcha en rotación externa, como barriendo, acá está, fíjense, como barriendo el piso, y el pie plano. El pie plano, pero ya un problema de rotación tibial, es del pie plano. Los chicos que caminan como Carlitos Chaplin. Entonces, tienen que acordarse que es o por el pie plano o por una epifisiolisis de cadera si es unilateral. La mayoría de las veces, con el tiempo, salvo los pies planos, los chicos neurológicos, los metatarsoductos o la epifisiolisis de cadera, que ya son patologías, el resto, con tiempo, la naturaleza lo endereza. Así que acá hay que tener paciencia, salvo que encontremos una patología clara que lo esté produciendo. Vamos a hablar un poco de displasia de cadera. ¿Qué es la displasia de cadera? La displasia de cadera, lo que antes se llamaba luxación congénita de cadera, pero el término correcto es displasia de cadera. ¿Por qué? Porque hay una detención del desarrollo de la cadera. En algún momento se detuvo el desarrollo. En algún momento. Ya sea por antecedentes familiares, por sexo femenino, por las hormonas, por la madre primípara, por etnia geográfica. ¿Por qué etnia geográfica? Hay tribus, sobre todo en el Himalaya y en Bolivia, que ponen a los chicos con los dos miembros inferiores juntos, los envuelven como si fuera un matambre. Eso favorece a la displasia de cadera. Una macrosomía fetal, diabetes, oligoamnios, hipertensión arterial, presentación podálica, embarazo gemelar y lado izquierdo, es lo más frecuente. Entonces, es una detención del desarrollo. Acá tenemos clarito qué es lo que pasa. Esta es la cadera normal, con el techo normal que cubre la epífisis femoral. Acá ya el techo no está tan normal. Entonces, ¿qué pasa? La epífisis escapa hacia arriba. Acá tenemos una subluxación, esto es displásico, esto es subluxación, y acá tenemos una luxación. Esta es la cabeza femoral, la epífisis, y esto es el acetábulo. Entonces, normal, displásico, subluxado y luxado. Estos son los tres términos correctos, para que hablemos el mismo idioma. Acá tenemos una radiografía normal de cadera, acá está el gráfico. ¿Nosotros qué hacemos? Que siempre andamos con una regla y con un transportador y un marcador. Nosotros marcamos una línea que pasa por el borde superior del acetábulo, se llama línea de Ombredán, y después pasamos otra línea que va
por el extremo superior del cartílago trirradiado, en el fondo del acetábulo. Acordémonos, esto es acetábulo, y pasa por el acetábulo, y acá formamos un ángulo entre el cartílago trirradiado y la parte superior del acetábulo, y después con la línea de Hilgenreiner. Y este ángulo tiene que tener menos de 30 grados. Menos de 30 grados. Cuando es más de 30 grados, es displásico. Menos de 30 grados, normal. Lo ideal, el promedio ideal es 27,5. Eso es ideal ese promedio. Pero ya teniendo 30 grados o menos de 30 grados, uno se queda tranquilo. Esto asusta mucho, que es el arco de Shenton. ¿Qué es el arco de Shenton? Nosotros acá tenemos la región, la rama ilio y isquiopubiana, y acá tenemos el cuello del fémur. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber, fíjense esta línea amarilla, tiene que haber una continuidad. Fíjense, tiene que haber como una cúpula, una continuidad que acá no la vemos. Que acá no la vemos. Pues está interrumpida, que es este informe que muchos radiólogos lo hacen y ustedes ven en el informe. Lo que significa disrupción o discontinuidad del arco de Shenton es esto. Nos da la pauta de que algo está pasando acá en la cadera. Y acá tenemos concomitantes que nos tienen que hacer sospechar de que hay alguna displasia de cadera, ¿no es cierto? Esto es el pietalo. Acuérdense cómo le decimos nosotros al pietalo. El pietalo es el centinela de la cadera. El centinela de la cadera. Cuando ustedes ven un pietalo, lo primero que revisan es la cadera. Porque seguramente algo en la cadera tiene. Acá hay unos pliegues asimétricos, metatarsoaducto, acá tenemos un pectum excavatum, acá tenemos tortícolis, una parálisis obstétrica y lo que vimos, una luxación de rodilla. Todas estas entidades tienen que alertarnos por la cadera. Esto, fíjense lo que es la epífisis de la cadera. Fíjense, de aquí es el núcleo de crecimiento, esta es la epífisis, todo esto es el cartílago articular, esto es el trocánter mayor. Fíjense ustedes lo que son los vasos de la cadera, son absolutamente insignificantes. Esto es el acetábulo, esto, la epífisis, va acá adentro. Va acá adentro, este es el fondo del acetábulo, va acá adentro. Fíjense, exploración clínica, fíjense, las dos rodillas no, esto es Galeazzi, signo Galeazzi, no llegan a las dos al mismo nivel. Fíjense, una limitación de la abducción. Este chico cómo camina bamboleándose, como marcha de pato. Y fíjense acá cómo está en punta de pie porque tiene el miembro más corto porque está la cadera luxada. Acá está la maniobra de Ortolani, la de Barlow. Ortolani, sacamos la cadera y la volvemos a poner en su lugar y se siente un chasquido que se describe como palpable y audible. Es un chasquido que nosotros lo palpamos con la mano. Fíjense, con el pulgar y el resto de los dedos atrás. Y ahí entra la cadera en el acetábulo. La maniobra Barlow marca la estabilidad o inestabilidad. La maniobra Barlow sacamos la cadera de su lugar. La sacamos. La maniobra Galeazzi, que es un miembro más corto, y la abducción, la limitación de la abducción de las caderas. Acá tenemos un algoritmo, como para que tengan idea. Esto fue el cuadro clínico. Acá lo que tienen idea es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? No es lo mismo que tenga 6 meses o que tenga 6 años. No es lo mismo para nosotros, ni para el chico tampoco. Desde el nacimiento, lo que hacemos de rutina es una ecografía al mes. Eso tiene que ser absolutamente obligatorio. Y una radiografía si el chico tiene 3 meses o más. Ya la ecografía no es tan importante ni útil para nosotros. Lo que es útil es una radiografía. Nosotros marcamos los ángulos y ¿qué vemos? Si tenemos una displasia de cadera o no. Y ahí la vemos. Nos damos cuenta por la radiografía si es teratológica, o sea, si es un componente embrionario de un síndrome, que ya ahí por lo general son quirúrgicas. Es rara la teratológica que pueda responder a un tratamiento ortopédico. Y cuando tenemos solamente displásica o luxación, o está luxada.
Si tenemos una luxación y es reductible, nosotros colocamos una hernia de Pavlik si tiene menos de 6 meses. Después se transforma en estable, seguimos con la hernia de Pavlik hasta que logremos la estabilidad completa. Por lo general, como para que tengan una idea, hablamos de edad de diagnóstico por 1 o por 2. Si lo diagnosticamos a los 4 meses, el tratamiento va a ser entre 4 y 8 meses. Y eso como para que más o menos sepan los padres de cuánto tiempo estamos hablando. Y acá tenemos, por lo general, con menos de 6 meses es raro tener que llegar a una cirugía, a una reducción simple que se llama. Después, si nos llega entre los 6 y 18 meses, ya 18 meses ya puede estar caminando el chico. Ya ahí los resultados son menos óptimos. Tengo una displasia del desarrollo, podemos tener, a veces cuando son chicos más grandes, podemos tener una tracción de partes blandas, porque ya cuando está luxada, por lo general hacemos unos días de tracción de partes blandas, porque siempre por el miedo al daño vascular, a la necrosis avascular de la cabeza del fémur, que ahí sí, realmente es complicado porque ahí estamos comprometiendo para toda la vida la cadera del chico con una artrosis precoz. Entonces hacemos tracción, tratamos de hacer una reducción cerrada, ahí le colocamos por lo general un yeso, ya después de al año más o menos ya un aparato, una hernia de Pavlik o de Windel no funciona, entonces ahí ya tenemos que hacer y llevar a quirófano, ver cómo están los aductores, por lo general hacemos tenotomía de aductores y hacemos un yeso. Después seguimos la evolución y ver si responde el techo del acetábulo. Porque en definitiva lo que tiene es un problema de techo. El techo no contiene la epífisis femoral. Y si es irreductible, no nos queda otra más que una reducción a cielo abierto. Por lo general la reducción a cielo abierto antes de 18 meses es de partes blandas nada más. Es de partes blandas, no hacemos gestos óseos. Es de partes blandas. Limpiamos todo el acetábulo, cortamos el ligamento redondo, limpiamos bien, cerramos y lo ponemos en un yeso. Y esto, por lo general, alcanza para el tratamiento definitivo. Ahora, ¿qué pasa cuando llega más de los 18 meses? Que no llega, por supuesto que no llega. Entre los 18 meses y los 30 meses. Ya acá tenemos, puede ser una luxación. Yo he tenido chicos de 2 años que eran tan laxos los chicos que se reducía solo, uno le abría las piernas y lo reducía. Entonces ahí lo que hacemos es, le ponemos un yeso y lo mismo que los chicos anteriores. Pero son los raros. Lo más frecuente es que sea irreductible y ahí sí. Tenemos que hacer un gesto quirúrgico, tenemos que abrir toda la cadera y de acuerdo a la edad tenemos que hacer un gesto en el fémur, como una osteotomía varizante o desrotadora, y gestos a nivel pélvico, osteotomías pélvicas, que ahora vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa si hay más de chicos de 30 meses que nos vienen a la consulta? Ya si es una niñez tardía, siempre son quirúrgicos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Una niñez tardía, si es unilateral, sí, lo operamos. Lo operamos y lo reducimos. Ahora, si es bilateral y tiene más de 6 años, lo dejamos así. ¿Por qué? Porque los resultados son peores operándolos por la necrosis avascular que van a tener que dejándolos sin operar. Aunque parezca asombroso, un chico de más de 6 años no lo operamos, lo dejamos con las caderas luxadas, si es bilateral. Si es unilateral lo operamos, si es bilateral, no. Bien, acá tenemos algunos ejemplos que es lo que le va a interesar a ustedes. Lo demás fue todo como para que vean que la prontitud con la que tienen que verlo un ortopedista infantil, porque si no perdemos tiempo y los resultados son peores. Acá tenemos el hernia de Pavlik que habíamos hablado, hernia de Pavlik, otros tipos de hernia de Pavlik, férulas de Windel, tenemos todas férulas de distintas formas, pero son férulas muy, muy fáciles de usar, muy accesibles, y que eso antes de los 6 meses andan muy bien. La tracción de partes blandas, ¿para qué? Para estirar los vasos de los retinaculares, que son los vasos terminales de la cadera, para estirarlos después 10-15 días y ahí sí los operamos.
le hacemos un yeso, esta se llama posición humana de Solter, que es en la posición en que van los chicos después de la cirugía. Y acá tenemos, fíjense, dónde está esta cadera. Esta cadera, como es unilateral, un chico grande, unilateral, ¿qué hacemos? La operamos. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que operar el fémur, acá está el fémur operado, osteotomía varizantis rotadora, y le tenemos que operar la pelvis, porque no tiene techo. Entonces le hacemos una osteotomía en la pelvis. Fíjense ustedes que podría tranquilamente haberse solucionado con un arnés de Public, terminó este chico operado con una gran cirugía en fémur, en pelvis y con un futuro incierto de la cadera. Fíjense, ¿y por qué todo esto? Por el tiempo, nada más que por el tiempo, porque acá se perdió tiempo. Acá tenemos, fíjense, esto es la cadera. Esto, fíjense, la epífisis femoral, el color como es, un color nacarado. Y esto es el ligamento redondo. Esto es lo que se hipertrofia, se mete dentro del acetábulo y impide que la cadera quede estable. Por eso nosotros lo que hacemos es lo cortamos directamente. Esto está unido al fondo del acetábulo. Esto es el ligamento redondo. Acuérdense de anatomía, ligamento redondo. Y esto es un factor de interposición que no nos deja reducir la cadera en forma incruenta. Acá no hubo forma de reducirla, entonces tuvimos que operarla y cortarle el ligamento redondo. Y acá cerramos la cápsula. Yeso postoperatorio, una tomografía viendo que la cadera está bien reducida, y acá lo que hacemos es, ya no nos alcanzaba con este gesto, y tuvimos que usar una osteosíntesis, una placa con tornillo. Acá tenemos lo que les hablaba, ligamento redondo, este es ligamento redondo, ligamento redondo. Acá tenemos el limbo invertido, que es como un menisco que está en el borde del acetábulo, y esta es una que se llama reducción simple, nada más que las partes blandas, usamos bisturí, nada más. En cambio acá hay osteotomías, hay cortes de hueso, cortes en la pelvis, y ya se complica absolutamente los resultados. Acá vemos una radiografía, fíjense cómo vienen a la consulta, ya con un neoacetábulo, un acetábulo falso, ya tiene una posición anómala, ya se creó un neoacetábulo, y el acetábulo normal, ahí está, solito. Fíjense, acá tenemos una subluxación, acá se hace una osteotomía pélvica y una osteotomía del fémur. Estos son los resultados, son buenos resultados, pero esto hasta que no termine el crecimiento no se sabe. Acá tenemos solamente una osteotomía rotadora, y fíjense, esta radiografía es interesante porque acá esto es una persona mayor, ¿no es cierto? Es mayor. Pero ¿qué pasa? La cadera la tiene 10 centímetros elevada. ¿Pero qué pasa? Fíjense ustedes el buen aspecto de la cadera, del hueso del fémur. No tiene artrosis, no tiene lesión vascular, no tiene necrosis. Y la tiene allá arriba. Y acá está bien acolchado. O sea, no tiene dolor. Camina así, camina como pato, pero no tiene dolor. Si nosotros esto hubiera llegado tarde y esto lo queremos poner acá adentro, seguramente que estaría con dolor por una artrosis de cadera, por una necrosis avascular. Por eso, esto se los muestro para que vean por qué no operamos chicos de más de 6 años aproximadamente cuando es bilateral. Pues sí, camina rengo, sí, pero camina sin dolor. No rengo, claudicante, digamos, como marcha de pato. Esta es la explicación, con esta radiografía es bien descriptiva. Si tienen alguna pregunta, podemos hacer así, por patología, hacemos preguntas si quieren. Héctor, hablaste de cuando uno flexiona las piernas sobre el abdomen, hablaste de asimetría de altura de rodillas. Sí. ¿Eso también sería un signo que te hace pensar en displasia? Porque ya sabemos que al reducirla, si una se queda, esa tiene posibilidad de estar luxada. Claro. ¿La asimetría de rodillas lo pusiste como signo de displasia? No, luxada. ¿Cómo? Está luxada. Tiene que estar luxada para que haya esa diferencia de tamaño. No está displásica, está luxada. Está displásica. Perfecto. No está displásica. Es una cadera que está luxada. Sin ver una radiografía, yo si tengo un Galeazzi positivo, que tengo 2-3 centímetros de diferencia entre una rodilla y la otra, yo ya sé que no es displásica, que está luxada. Perfecto. Acuérdense, displásica, subluxación, luxación. Sobre el abdomen y lo ves.
No sobre el abdomen, 90 grados. 90 grados. 90 grados, en el abdomen no, ¿eh? Ajá. No, es 90 grados. Perfecto, perfecto. Fíjense, Contraste, recién. 90 grados, Héctor, mirá, 90 grados. ¿Te das cuenta? Sí, Ahí sí, te la estoy marcando. perfecto. Verlo. Esa es la legalidad, sí, mirá, ¿ves? 90 grados. Ajá. Sí. Vos me Vos mostraste, sabés que chico. los pediatras no lo hacemos nunca. No sé Bueno, por qué. ustedes Hoy fíjense, aprendimos algo lindo. fíjense con qué maniobra simple, está en el medio del monte, no tenés una radiografía. Bueno, ya acá tenés hecho el diagnóstico. Perfecto. Perfecto. Y Ya con con esto seguridad. se ganaron la noche, che. Y categórico, luxado. Acuérdense, displásico, subluxado, luxado. Esto está luxado. ¿Mm? Bueno, pivot. Bueno, el pivot vamos a describirlo. No se sabe el origen, hay muchísimas teorías, que es mecánico, que es neurológico, hay muchas, que es genético, hay muchas teorías. En sí, lo que se sabe es que ya se tiene en forma embrionaria y se llama el pivot es el varo equino congénito supinado cabo. Varo equino congénito supinado cabo. Ya sabiendo ese nombre, ahí están todas las desviaciones que tiene ese pie. Varo equino congénito supinado cabo. Ya con eso describen a la perfección qué es un pivot. Nada más que con eso. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes fíjense que ya en una ecografía ya se sabe que ese chico va a nacer con pivot. ¿Sí? Bueno, fíjense la radiografía, fíjense una muestra, fíjense cómo está absolutamente todos los huesos del pie están absolutamente todos alterados. No existe un solo hueso que no esté alterado. Todos alterados están. Deformados. Y obviamente los músculos siguen al hueso. Entonces están cumpliendo una función anómala que no es la que tiene que ser. ¿Por qué? Porque tiran para otro lado, no para donde tienen que tirar. Entonces acá tenemos, todo el mundo conoce, fíjense, fíjense, varo, equino, cabo, supinado, fíjense. Acá está mejor, fíjense. Equino, fíjense el equino que tiene. Cabo, fíjense el pliegue plantar. Supinado. Ahí está descrito todo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que está, gracias al doctor Ignacio Ponseti, se ha popularizado en el mundo el tratamiento de Ponseti y han bajado drásticamente las cirugías, las grandes cirugías que hacíamos nosotros en el pie equino, el pie bot. Fíjense lo que hacemos. Nosotros primero hacemos manipulaciones. Esto es ideal hacerlo ni bien nace. Si va a estar en neo o va a estar un chico en terapia, bueno, hacerlo ahí, que es lo ideal. Nosotros hacemos yesos seriados, son botas largas, con rodilla a 90 grados, y fíjense cómo vamos cambiando una vez por semana, el yeso, una vez por semana. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta semana. Son entre 5 y 7 yesos que se cambian una vez por semana. Una vez que terminamos entre 5 y 7 yesos, por lo general, lo único que no se puede corregir es el tendón de Aquiles, porque es una cuerda, parece de acero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá llevamos a quirófano y hacemos un pequeñito corte, un solo punto en el tendón de Aquiles. Directamente hacemos tenotomía, cortamos. Tenotomía significa cortar. Cortamos el tendón de Aquiles y le ponemos un yeso. Lo dejamos un mes y después lo pasamos a valvas y lo que se llama una valvas o ortesis de Dennis Brown. Dennis Brown, esta posición con los pies rotados hacia afuera. Y esto hay que decirle a los padres, que son aproximadamente 3 años que tienen que estar en esta posición.
para dormir. Primero, el chico va a hacer todo el día. Puede ser tipo zapato o tipo bota de plástico. Y son aproximadamente 3 años que tiene que dormir con este tipo de férulas. ¿Por qué? Porque vuelve. Si no se tiene aproximadamente 3 años de tratamiento, fíjense, este es un bilateral, cuando son los 2 pies, a 60 grados, esto se puede regular, ¿no es cierto? A 60 grados los dos pies, y este es cuando es unilateral, que obviamente no hay forma de poder poner esto solo sin el acompañamiento del otro pie. El otro pie no va a tener ningún tipo de problema, pero tiene que ir acompañando al patológico de 60 grados. Esto... Tienen que saber esto, que hay que empezar el tratamiento ni bien nace y son aproximadamente 3 años hasta que tenga que dejar de usar esto para dormir. ¿Alguna pregunta sobre Pivot? Sí, doctor, hay una pregunta acá. El doctor Claudio Bogado pregunta, ¿qué porcentaje de sensibilidad tiene la maniobra Ortolani como para confiarse y no solicitar la eco de caderas al segundo mes? ¿Se pide sí o sí de screening? Muchas gracias. Sí, absolutamente se pide. ¿Por qué? Porque la maniobra Ortolani depende de muchas cosas. Sobre todo cuando hay todavía restos de hormonas maternas, en los primeros días del nacimiento del chico, es fácil hacer la maniobra de Ortolani. Y entra y sale, entra y sale. Después, a medida que van pasando los tiempos y las hormonas maternas van desapareciendo del torrente sanguíneo del chico, ya la maniobra Ortolani ya es más difícil hacerla. Entonces, especificidad es cuando recién nace o poco tiempo después de nacer. Y con el respecto de si es Ortolani negativo, no pedir radiografía o no pedir ecografía, eso es suicida. Es suicida. Porque hay muchísimos casos que vemos nosotros, chicos grandes, chicos que detectado a tiempo se podía haber puesto un arnés y se acabó y termina operándolo y nunca queda la cadera normal, porque el pediatra se confió, no tiene Ortolani, no tiene luxación de cadera. Muy bien, no tiene luxación de cadera. ¿Y displasia? Una displasia de cadera no tiene por qué tener Ortolani. Acuérdense los tres estadios que yo les di. El Ortolani va a ser cuando hay una luxación de cadera, cuando luxamos la cadera, cuando la sacamos del lugar la cadera. Pero un Ortolani va a ser negativo con una displasia de cadera. Y la displasia de cadera se tiene que tratar, por supuesto. O sea, en resumen, la maniobra Ortolani es nada más que durante un tiempo pequeño del chico que se luxa. Pero no significa, si no se luxa y se reduce, no significa que no tenga un problema en la cadera. La única forma de saberlo a ciencia cierta es o con una ecografía menos de 3 meses o con una radiografía a partir de los 3 meses. Es la única. Y acuérdense que si ustedes no diagnostican una displasia o luxación de cadera, la primera pregunta que le va a hacer el juez va a ser, doctor, a 15 metros de donde usted atendía había un equipo de rayos. ¿Por qué le pide una radiografía? Y ustedes no van a poder contestar esa pregunta. Acuérdense siempre, o ecografía o radiografía. Y se quedan tranquilos. Ahora, si tiene un Ortolani positivo, bueno, listo, ya está. Ya está, listo. Al ortopedista que lo trate, por supuesto. Pero no se guíen, porque nosotros revisamos a los chicos y infinidad de veces no tiene Ortolani, pedimos una radiografía y viene con una displasia de cadera, con un Ortolani negativo. Y nosotros que estamos acostumbrados. Por eso no se confíen con un Ortolani negativo. Un Ortolani positivo, bárbaro, listo, ya lo diagnosticaron. Pero un Ortolani negativo, no lo tomen como que no tiene nada. No hay más preguntas en el chat, doctor. ¿Seguimos? Sí, no hay más preguntas, no hay más Bien, preguntas. perfecto. Clarísimo, Bueno. gracias por la explicación, clarísimo. Sí. Bien. Bueno, Genuvalgo, que esto también desespera mucho a los distinguidos colegas y a los padres, desespera mucho esto. Y a veces, sabiendo este cuadro, se le van a aclarar muchísimos dudas y angustias. ¿Qué sabemos nosotros? Que el chico cuando nace
nace chueco, nace con genuvaro. Esto es lo normal. Hasta aproximadamente 2 años. 2 años que se transforma abruptamente en un genovalgum. Un genovalgum de más o menos 12, 13 grados. O sea, pasó de estar chueco en pocos meses a juntar las rodillas. Y esto es absolutamente normal. Absolutamente normal. Después hay un aumento del valgo entre los 5 a los 7 años aproximadamente, un aumento del valgo, y después se estabiliza con un valgo normal entre 5 y 8 grados. Acuérdense que las rodillas no tienen que estar rectas. Tiene que haber entre 5 y 8 grados, un poco más en las nenas que en los varones, de que se juntan las rodillas entre 5 y 8 grados. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Este cuadro, por favor, le va a calmar muchas ansiedades a los padres. Nace chueco, se va al otro lado y después se estabiliza con un poquito de valgo. Esto es fundamental. Bueno, acá como causas, no todo es fisiológico, no siempre son fisiológicas, obviamente, no siempre, y uno a veces espera y se encuentra con algunos problemitas, que no está respondiendo como uno debiera, sobre todo en el varo. Fíjense, en el genovalgum, lo que tenemos que descartar, una distrofia osteorrenal que hay que diagnosticarlo, raquitismo, vitamina D resistente sobre todo, vitamina D resistente, a veces fracturas producen valgo, y hay que distinguirlas de las rodillas en X o genovalgum fisiológicos, que es normal tener un poco de valgo, es fisiológico, pero siempre acuérdense si es exagerado o si no corrige, acuérdense el riñón y acuérdense del raquitismo. Hemos tenido chicos con no vitamina D resistente, vitamina D carencial. Carencial. Un chico que no lo dejaban tomar sol, no lo sacaban de la casa. Entonces, acuérdense siempre que si no mejora, hay que descartar otras cosas. No siempre es fisiológico. Y con el genuvaro, exactamente lo mismo. La distrofia osteocondral, el raquitismo, la tibia vara o enfermedad de Blount, que ahora la vamos a ver, y secuelas traumáticas. Acá tenemos algunos casos. Un genuvaro fisiológico, un valgo fisiológico, fíjense, este chico y este un poquito más grande. Hay casos en valgo, sobre todo en valgo, que no son fisiológicos, no le encontramos causa, no le encontramos ninguna causa, lo estudiamos la parte vitamínica renal y no encontramos absolutamente ninguna causa y están muy en valgo, entonces lo que hacemos le ponemos órtesis termoplásticas para dormir. Y esto andan muy, pero muy bien, antes de tener que llegar a esto. Un varo fisiológico es bilateral, simétrico, en cambio el varo patológico, por lo general, no es normal, no es simétrico, es asimétrico. Entonces acá lo que tenemos es enfermedad de Blount. Enfermedad de Blount, que es mucho más frecuente en la raza negra. Y esto sí, tenemos que hacer osteotomías. Y acá tenemos, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un valgo importante? Le ponemos o grapas, o cuando ya llegamos tarde, también es eso, llegamos tarde para poner grapa, que es una cirugía muy sencilla y fácil, llegamos tarde, tenemos que hacer una gran cirugía con una gran osteotomía y una gran osteosíntesis. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, este valgo de esta nena no es normal. Descartamos todas las patologías y lo que hacemos le ponemos lo que se llama una banda de tensión, un 8-plate, y es muy sencillo, son 2 tornillitos, una incisión de 3-4 centímetros y frenamos el crecimiento de este lado del fémur. O sea, tenemos que llegar antes de que cierre el cartílago de crecimiento. Entonces, la función de esta es cerrar el que creció mucho y dejar abierto el que creció poco. Entonces, el crecimiento restante me va a dar a mí cartílago abierto, me va a dar el crecimiento de este lado y se va a transformar en esto. Entonces, pasamos de algo totalmente patológico, con una pequeña cirugía, a esto, que es totalmente normal. Y acá tenemos al revés, un genuvaro patológico, enfermedad de Blount. A veces podemos hacer, es pequeña enfermedad de Blount,
que es una lesión a nivel de la metáfisis interna de la tibia. Podemos hacer una ortesis y a veces se logran correcciones y otras veces no se logran correcciones porque ya la enfermedad de Blount es mucho más severa. ¿Qué es esto? Fíjense, es una necrosis. Acá se muere un pedazo de hueso. Acá tenemos la resonancia, fíjense, bien clarito, y acá no nos queda otra más que hacer osteotomías. A veces ponemos tutores externos, a veces placa con tornillos, a veces tornillos. O sea, acá no hay forma de solucionar esto. Pero con la cirugía andan relativamente bien. ¿Alguna pregunta? Bien, bien, bárbaro. No hay pregunta, doctor, en el chat. Bien. Bueno, enfermedad de Perthes, que esto es una enfermedad que todo el mundo conoce. Legg-Perthes-Calvé-Waldenstrom, que es el nombre completo de esta enfermedad, que es en lo que llamamos osteocondritis, se muere la cabeza femoral. Causa, a veces hay problemas sanguíneos, a veces hay problemas hormonales, pero en definitiva no se sabe la causa. Fíjense ustedes lo que son estas arteriolas, fíjense, vasos terminales, son absolutamente insignificantes y produce una necrosis avascular de parte o toda la epífisis, o sea, de toda parte o toda la cabeza femoral. Fíjense, estos son, como es un vaso, son vasos terminales, fíjense, cualquier alteración del flujo, esto es normal, pasa esto, se muere la cabeza del fémur. Es así, se muere. Entonces, es una necrosis aséptica. Ese es el nombre correcto. Una necrosis aséptica. Se muere la cabeza del fémur, parcial o totalmente. Acá tenemos algunas clasificaciones de Salter y Thompson, que es A y B. Esta es de Catterall, que la primera es la más famosa, que tiene 4 grados. La de Herring, que tiene 3 grados. Esto es para nosotros. Esto, por lo general, a veces pueden escuchar. No tiene sentido, pero que sepan que muchas veces le van a escuchar, tiene Herring 3, es para esto, es para que lo sepan, nada más. Acá tenemos que empieza con un dolor muy sutil, una molestia muy sutil, que puede a veces desaparecer y después a la semana, 2 semanas, 3 semanas volver, hasta que o no puede caminar o renguea mucho, o sacamos una radiografía o una resonancia. Y acá viene esto que es interesante. No es lo mismo tener una enfermedad de Perthes a los 3 años, que puede ir entre los 2 y los 12. Los extremos de la enfermedad de Perthes es entre los 2 años y los 12. ¿Sí? Entonces, cuanto más chico, de 6 para abajo, son mejores los resultados. Cuando son más grandes, son peores los resultados. Eso lo tienen que tener clarito. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Esto es una enfermedad, lo que se llama autolimitante. Esto es una enfermedad que empieza y termina sola. ¿Sí? Puede curar sin dejar ninguna huella, ningún rastro, en 3 años aproximadamente, que es lo que dura, o puede ser una catástrofe, terminar con un reemplazo de cadera. Entonces, cuando son de menor edad, tienen más posibilidad de que se curen totalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá tenemos radiográficamente los estadios. Esta es de necrosis, se pone blanca. ¿Por qué? Porque se murió. Se murió. Necrosis, estadio de necrosis, el primer estadio. Hay una prenecrosis que es una inflamación de la cadera. Uno le saca una ecografía, una radiografía y da líquido, sinovitis, listo. ¿Es una sinovitis? No, era un prepertes. Necrosis, bien clarito, miren cómo está blanco. Fragmentación. Hay islas. Hay islas, porque ¿qué está pasando acá? El cuerpo lo está absorbiendo. Hueso muerto, el cuerpo lo saca. Necrosis, fragmentación, reosificación. ¿Qué está pasando? El cuerpo lo está otra vez osificando. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Osifica con hueso de mala calidad. Ahí está el problema. Cuando son más grandes los chicos, osifican con hueso de mala calidad y al moverse menos el chico, tiene menos posibilidad de regeneración y resolver todas las deformidades que le quedan. Necrosis, fragmentación, reosificación, y este es el estadio de secuela.
Acá ya el PERTE está curado, el organismo lo curó. Sí, pero ¿cómo lo curó? Re mal. ¿Sí? Es autolimitante, se cura solo, pero a veces cura bien y a veces cura mal. ¿Qué tenemos que nosotros lograr? ¿Cuáles son las premisas del ortopedista? Preservar la movilidad articular pasiva y activa sin cargar el miembro, al principio cuando hay dolor. Una férula de abducción nocturna, natación, otros ejercicios con descarga, kinesioterapia. A veces tenemos que hacer tenotomía, cortar los músculos aductores porque tiene un espasmo que duele mucho. Apoyo psicológico, bueno, sobre todo para los chicos que tienen que usar esto, ¿no es cierto? Y desinflamatorio. O sea, mucho en las primeras etapas nosotros no hacemos. Hacemos reposo. Cuando vemos que se está saliendo del lugar la cadera, lo que hacemos es usar una férula nocturna, esta férula Windel se llama, férula nocturna para que esté con las piernas abiertas. A veces tenemos que hacer tenotomía y le ponemos yeso, yeso en abducción para que la cabeza del fémur esté bien metida dentro del acetábulo. Y esto es la férula de Atlanta, que seguramente ustedes vieron muchos chicos caminar y hasta jugar a la pelota con la férula de Atlanta. Esto en los primeros estadios es lo que hacemos nosotros. Observación, desinflamatorio, descarga, a veces tenotomía simple, son 10 minutos de cirugía, yeso, férulas nocturnas y férula de Atlanta. Esto es lo que hacemos nosotros. Los primeros estadios. Acá tenemos, fíjense, cómo es la superficie anteroexterna, la cabeza del fémur como si fuera un triángulo. Entonces, fíjense, acá cómo va lentamente degradándose la calidad de hueso. Fíjense esta reconstrucción tridimensional que nos ayuda mucho. Fíjense cómo se está subluxada la cadera. Esta cadera ya está a mitad de la cadera fuera del acetábulo. Y esto es para que se den una idea ustedes cómo es la epífisis femoral y cómo es el cartílago articular, como si fuera un durazno. El carozo es la epífisis, la cabeza del fémur, y esto es el cartílago articular. Se muere la cabeza y se regenera todo y el cartílago articular va acompañado. Fíjense la resonancia y esto es el cartílago articular. Esto sería el carozo del durazno y esto, todo lo blanco es el cartílago articular, sería el durazno en sí. Fíjense. Y fíjense acá cómo se está luxando la cadera, cómo está curando mal, está curando pero mal. Acá tenemos el centellograma, es útil, un centellograma al principio nos puede dar frío, como hay una necrosis vascular, da frío, no capta, ahí está la necrosis, que esto es precoz, para un diagnóstico precoz está el centellograma y la resonancia, más precoz el centellograma, que marca una zona fría, antes que una radiografía. Acá está una resonancia que nos ayuda, pero en definitiva no va a cambiar la evolución natural. Y nosotros actuamos en ciertos casos, sí, en ciertos casos tenemos la obligación de actuar. Como en estos casos, cuando se está luxando la cadera, esto está haciendo una bisagra acá, y esto va a tener muchos problemas, va a ser una artrosis precoz y va a tener una limitación en la movilidad y muchos dolores porque acá va a ser una impronta. Entonces acá tenemos que actuar, tenemos que hacer una osteotomía varizante, meter esta cabeza en el fondo del acetábulo. Y acá tenemos que nos falta techo y está mal en la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la forma, cambiamos la orientación de la cabeza del fémur y tenemos que agregarle un techo. Esto no la podemos dejar así. Entonces tenemos que actuar. Estos son los casos en que actuamos en la enfermedad de Perthes, que por suerte son los menos. Entonces, actuamos poco, con una tenotomía de aductores, con reposo, con kinesiología, con ortesis, con férulas para dormir y para deambular, y en casos extremos, en ciertos casos, tenemos que hacer una cirugía completa, compleja de la pelvis y del fémur. Resumen terapéutico, prevenir una deterioro articular, o sea, lo que estábamos hablando, prevenir la artrosis. Cuando nosotros vemos que la cadera va a quedar mal, tenemos que hacer algo para que la artrosis sea lo más tardía posible. Y el principio es la plasticidad biológica. Por esto, los chicos más pequeños son los que mejor andan, por la plasticidad biológica. Es por esto. Es por la plasticidad biológica que se va perdiendo con los años. La parte de contención y la crisis vascular, no empeorarla.
Y con medios ortopédicos o quirúrgicos. Hasta acá, Héctor, Pertes. antes creo que los chicos estaban acostados, se los tenía en reposo acostados. Absolutamente, absolutamente. Antes lo que se hacía era un lecho, que le llamaba lecho de Lorenz. Se ponía yeso y el chico arriba del yeso y se quedaba como una momia. Porque Sí. se decía que esto tenía que era como una fractura y que tenía que curarse sin moverse. Se demostró que esos eran los peores resultados, los peores resultados. Es todo lo contrario, por eso hablaba acá la plasticidad biológica, está plástico. Cuanto más se mueve el chico, más posibilidad de que la cabeza regenere bien. Por eso los chicos pequeños tienen mejor evolución que los grandes, que tienen menos plasticidad biológica. Esa es la respuesta por qué en el pequeño tiene mejor evolución que el grande. Claro. Esa es la respuesta. Tiene que tener movilidad, pero claro, no movilidad a toda costa. No movilidad a toda costa. Una movilidad con la cadera así no me sirve. Voy a dañarla cada vez más. No me sirve una movilidad con esta cadera. Tengo que darle una buena contención para después darle buena movilidad. Entonces es plasticidad biológica y tensión. Que quede la cadera bien adentro del acetábulo. Perfecto. Es la llave de todo, la movilidad. Doctor, Muy bien, hay muy claro. un par de preguntas acá. Preguntan, Sí. ¿hasta qué edad se espera un valgo fisiológico? ¿Un valgo fisiológico? Bueno, acá lo que teníamos es esto. Un valgo fisiológico es siempre un valgo fisiológico. Ustedes fíjense, como dije, entre 5 y 8 grados es lo normal, que lo va a tener toda su vida. Que lo va a tener toda su vida. Toda la vida tenemos nosotros valgo como algo normal. Como algo normal. Ahora, claro, si en vez de tener 8 grados a los 10 años tenemos esto no es fisiológico. Acá no hay 8 grados. Acá no hay 8 grados, acá hay muchísimo más de 8 grados. Cuando es cerca del terminal del crecimiento, para aprovechar la última parte del crecimiento, ahí le hacemos la epifisiodesis, lo que se llama epifisiodesis transitoria. Porque si nos pasamos, podemos sacar este tornillo y esto otra vez vuelve a funcionar. Que eso también suele pasar. Después crece tanto el otro lado que termina en chueco. Y entonces tenemos que ir al quirófano lo más pronto posible y sacarle, por eso lo hacemos transitoria y no definitiva, porque en cualquier momento podemos sacar esta placa con tornillos y dejarlo que retome otra vez la actividad del cartílago que le queda por crecer. Bien. Ahí la doctora Paula Grossini pregunta, ¿cuál es el rasgo de Pertes en un niño de 12 años? ¿Cuál es el? Rasgo del Pertes en un niño de 12 años. El rasgo del Pertes, bueno, es un chico grande ya al final del crecimiento, y los resultados son malísimos. ¿Por qué son malísimos? Porque esto es un chico grande. Este es el caso de un chico grande. Tiene cartílago, pero tiene poco cartílago de crecimiento. Entonces los resultados son muy malos. No se regenera. Obviamente que el cuerpo lo va a regenerar, pero malísimamente mal, espantoso. Le va a hacer una subluxación, una bisagra, hinge, se llama, hinge hip, una bisagra terriblemente dolorosa. Y usted fíjese como que le clava acá en el medio de la epífisis. Entonces esos casos son dejarlo lo mejor posible en su lugar para el reemplazo total de cadera. Y hacerlo lo más tardíamente posible. Si tenés un chico de 12 años con un Pertes así, y a los 20 años está con un reemplazo total de cadera. Es así. Resultados espantosos, pero tratar de que el reemplazo de cadera que viva de los 12 hasta los 20, por lo menos sin dolor. Y ya a los 20 seguramente va a haber un reemplazo total de cadera. Esa es la evolución de un chico a esa edad. Es malísimamente mal. Perfecto. Y después preguntan, la doctora Florencia Trofino pregunta, ¿siempre pedir rayos X luego de superada la sinovitis?
No. No, 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 no. Si pasamos la sinovitis y no hay síntomas, no, no. Ahora, pasado el estadio de sinovitis, el chico va a tener un periodo de calma, ¿eh? Y después va a empezar otra vez con dolor. Entonces ahí sí, ya cuando pase más de 10, 15 días, 20 días, ahí sí ya vamos a tener lesiones demostrables en la radiografía. Por favor, no pidamos centellograma a toda la sinovitis. No es así. No es así. Una sinovitis, la característica es que desaparece y vuelve a ser una vida totalmente normal después de una semana, 10 días, 15 días, vuelve a ser normal. Ustedes lo revisan, el rango de movilidad es totalmente normal. Es una sinovitis. Ahora, si vuelve a tener repetición o no recupera el rango de movilidad, entonces, bueno, uno tiene que pensar, epa, ya dejó de ser una sinovitis esto. Esto me parece que se está en la etapa pre-necrosis del pertes. Pero son casos en que no evoluciona una sinovitis como debe evolucionar. Curación absoluta. La sinovitis, la evolución de la sinovitis es curación ad integrum. Ad integrum. Si no pasa eso, entonces ahí sí, recién ahí sospechan un pertes. Perfecto, doctor. Y lo último que quedaba, creo acá, preguntan cómo se miden los grados. ¿Grados de la displasia de cadera? Entiendo, ahí llegó, si no, la doctora Gisela Firmani, que le habilitamos el micrófono si necesita para aclarar. Los grados del PERTE son estadios, no son grados. Y los grados de la displasia de cadera, bueno, acuérdense que lo mostré, acá está. Por eso siempre tenemos el transportador nosotros a mano, con la simple regla de transportador. Acuérdense que le dije una línea que se llama de Hilgen-Reiner, que pasa por el borde superior de los cartílagos trirradiados y trazamos una línea. Y después trazamos una línea siguiendo al borde del acetábulo. Esta línea es la que nosotros marcamos, es lo que medimos y le angulamos. Esta línea, acá la tenemos, fíjense la línea. Esta es una línea totalmente normal, menor de 27 grados, y esta es una línea totalmente patológica. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 grados. Línea Hilgen-Reiner con una línea siguiendo el borde del acetábulo. Perfecto. Seguimos nomás. Bien. Bueno, ahora estamos con epifisiolisis de cadera. Bueno, acá tenemos epifisiolisis de cadera. ¿Qué significa epifisiolisis de cadera? Significa que se desprende la epífisis femoral. Pero está mal. Está mal. No es eso. En todos los libros, y el término epifisiolisis significa desplazamiento, deslizamiento de la epífisis, pero está mal, no es eso. Ustedes fíjense, lo que se debería llamar es metafisolisis. ¿Por qué? Por lo que se desliza es la metáfisis. Esto, la metáfisis del hueso, acuérdense, esto es metáfisis, esto es epífisis y todo acá es diáfisis. Acuérdense de anatomía. Lo que se desliza es la metáfisis sobre la epífisis. La epífisis no se mueve. ¿Por qué? Porque sigue estando en el fondo del acetábulo. Está fijada, claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Fíjense, acá está, fíjense. La cabeza del fémur está en su lugar. Lo que se mueve es todo el resto del fémur, la metáfisis. Este es un concepto básico, pero siempre está mal enfocado por el nombre que es erróneo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en este grupo etario? Sobre todo chicos con trastornos endocrinos, hormonales, gonadales, obesos, hipotiroidismo. Son más propensos a tener una epifisiolisis de cadera. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con un chico, fíjense, que está en el viejo pabellón de Casa-Cuna, demolido hace casi 20 años, que era nuestra sala de ortopedia. Estos son los azulejos, lo único que me quedó de foto, de este chico, fíjense, hipogonadismo, obeso, y lo que tiene característico es una flexión extrarrotada. Esto es patognomónico. Uno, sin tener una radiografía,
el chico que flexiona la cadera, ustedes le piden que flexione la cadera. Fíjense, esto es normal. Flexiona la cadera con el pie mirando al techo. Fíjense esta cadera, con el pie mirando a la ventana. Esta cadera tiene una epifisiolisis de cadera, sin radiografía. Se pueden lucir sin radiografía. Es patognomónico. Entonces, acá lo que tenemos es, la conducta es, y esto también es insidioso. ¿Por qué? Porque puede ser crónica la epifisiolisis de cadera. Crónica, con lo mismo que el pertes, insidioso, molesta, insidioso, renguea, molesta, insidioso, hasta que un día deja de caminar y tiene un dolor como si fuera una apendicitis. Y ahí se hizo aguda. O sea, puede ser aguda, que de repente empezó con dolor, o puede ser una aguda sobre una crónica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, puede ser estable o inestable, eso es para nosotros, por lo general es entre los 11, 12, 10, 13 años aproximadamente, con el fenotipo que les dije, y lo que nosotros hacemos es, esto es una, digamos, una urgencia entre comillas, ¿no es cierto? Cuando es aguda, es como una apendicitis. Para nosotros los traumatólogos es como una apendicitis. ¿Por qué? Porque el dolor es porque hay sangre adentro de la articulación a presión, ese es el dolor, sangre a presión dentro de la articulación, y lo que hace es producir un trastorno vascular, porque la presión de la sangre lo que hace es colapsar las venas, las arterias de la cabeza. Entonces, ¿qué me está haciendo? Me está haciendo un pertes. Me está haciendo un pertes sobre una epifisiolisis. ¿Se entiende? ¿Se entiende la situación? Por eso nosotros actuamos como una urgencia. ¿Y qué hacemos? La estabilizamos con un tornillo, sí, pero tenemos que hacer una artrotomía, abrir la cápsula. Esa es la aguda. Ya la crónica no, porque viene de hace tiempo. Pero la aguda, lo ideal es llevar al quirófano, abrir la cápsula, drenar el hematoma y poner un tornillo. Acá está. Esto es lo que nosotros hacemos. Si se estabiliza la cadera y no se abre y se saca la sangre a presión, va a ser una necrosis. Esto negro es necrosis. Si nosotros abrimos la articulación y le ponemos un tornillo, entonces la cabeza del fémur puede salvarse. El tratamiento es un solo tornillo. Por lo general, salvo las muy inestables que le ponemos dos. Pero por lo general con un solo tornillo alcanza. Y ese solo tornillo que le ponemos es percutáneo, con un puntito nada más en la piel y nada más. Eso es lo que hacemos nosotros. Fíjense acá. Un solo tornillo, fíjense, una tomografía, cómo se ve con reconstrucción tridimensional, cómo se ve, fíjense, está caída, para que se entienda, la cabeza está atrás del cuello, pero no es la cabeza está atrás, el cuello se va para adelante. Fíjense, esta es la cabeza del fémur, acá se tuvo que abrir porque era una aguda, entonces se tuvo que abrir, se drenó y se puso unas clavijas, un tornillo, fíjense. Pero fíjense ustedes, esta es la cadera normal, fíjense, cadera normal, y acá está la epifisiolisis de cadera. ¿Se entiende cómo es el diagnóstico radiológico? Acá con una radiografía nos alcanza y sobra, pero acá tienen tomografías también para verla. Pero ya con esta radiografía ya nos alcanza a nosotros para tomar la decisión. ¿Alguna pregunta? No hay nada, doctor. Por acá no hay nada. Bien, lo dejamos más o menos con muleta, lo hacemos andar en muleta enseguida, pero sin apoyar. ¿Hasta cuándo? Hasta que cierre el cartílago de crecimiento. Hasta que el cartílago de crecimiento esté cerrado. Una vez que está cerrado, sacamos las muletas. Bien. Coxa vara congénita. Si este chico lo ven caminar, es una entidad rara, pero no infrecuente. Que ya nace con los chicos con no el ángulo normal de la cadera, fíjense, este es normal, el ángulo normal, este es la cadera, el fémur, y estos nacen con la coxa vara. Entonces, lo ven caminar y dicen, tiene una luxación congénita de cadera porque tiene una marcha de pato. No es una luxación congénita de cadera, pero sí tiene una marcha de pato, y es esto. Y nosotros tenemos que, estos son quirúrgicos sí o sí, y le hacemos una osteotomía y le colocamos un tornillo placa. Sepan que existe. Infecciones óseas.
Acá vamos a hablar un poquito de la diferencia entre una sinovitis y una artritis, que es lo principal, no comerse una artritis de cadera, porque son devastadores los resultados. La sinovitis, como hablamos, era más frecuente, una impotencia funcional, no tiene fiebre, buen estado general, con análisis de sangre normales. En cambio, la artritis séptica de cadera es un dolor intenso que puede ser como una sinovitis, puede ser el mismo tipo de dolor, pero acá está, el compromiso general es mayor. Y laboratorio alterado, por supuesto, ¿no? El germen más común es el estafilococo, pero estamos viendo de todos gérmenes nuevos que no conocíamos, estamos viendo mucha cantidad de gérmenes que antes ni existían para nosotros y estamos viendo a toda edad, y chicos grandes también. Entonces, ¿qué tenemos? Una osteomielitis aguda, por vía hematógena, que es la principal causa, tuvo una angina, un cuadro catarral, esos gérmenes fueron a la metáfisis, porque acuérdense que las osteomielitis empiezan en la metáfisis, porque hay un flujo venoso, hay un flujo venoso que ahí hace depositar los gérmenes, entonces siempre empiezan por las metáfisis, y después se puede ir hacia afuera, hacer un absceso, se puede ir por el mismo canal medular y hacer una pandiafisitis, o hacer una osteomielitis crónica, cuando hay un buen equilibrio de la parte defensiva del chico. Después las osteomielitis agudas son las que tienen menos de 2 semanas. Cuando ya hay más de 2 semanas se pueden transformar en subagudas, que son insidiosas, no se le presta mucha atención y se encuentran imágenes en sacabocados o el periósteo levantado. Después están las crónicas, que sí, ya acá ya son 3-4 semanas aproximadamente, y ya nosotros vemos grandes lesiones óseas, secuestros, partes de hueso que están remodelando, osteoclásticos y osteoblásticos, y todo depende de la inmunidad del chico. Si tiene una muy buena inmunidad, puede hacerse una osteomielitis crónica, pero el chico con baja inmunidad es aguda y es de un día para otro. Acuérdense, la hematógena es la principal. Acá tenemos esto, acuérdense, esta rodilla y esta cadera. Empieza la metáfisis, dijimos, ¿no es cierto? Bueno, en rodilla quedan en la metáfisis. ¿Por qué? Porque la articulación empieza en la epífisis. Acá está el cartílago de crecimiento. Entonces se puede hacer, o se hace un absceso, o se va para adentro del hueso. ¿Y acá qué pasa en la cadera? La cadera, la metáfisis, está dentro de la articulación. Por eso es tan frecuente las lesiones graves de la cadera. Empieza la osteomielitis en la metáfisis, pero se traspasa inmediatamente a la articulación. Entonces ahí toma toda la cadera y la destruye en 48 horas. Acá tenemos criterio Kocher, que ustedes saben mejor que yo, la claudicación, la leucocitosis, la erito y la PCR. Una infección en el hueso empieza con dolor metafisario, con síndrome febril, limitación de la movilidad, pseudoparálisis, sobre todo en los chicos muy chiquitos. Síndrome compartimental, tener cuidado, que hemos visto muchos síndromes compartimentales por chicos infectados, afectación sistémica y embolismo, tromboembolismo con necrosis de dedos. La escala diagnóstica, ¿cómo hacemos esto? Por lo general, y sobre todo los que venimos medios hospitalarios, tenemos pocas herramientas y las tenemos que sacar mucho provecho. La principal es la radiografía, la ecografía, el laboratorio ni hablar, el laboratorio y la radiografía es la base de todo. Ecografía, centellograma, cuando tenemos en el hospital centellograma, si tenemos dudas, la tomografía también tenemos, pero ya casos mucho más complejos, y la resonancia magnética. Pero cuando hay una osteomielitis, nosotros nos manejamos con ecografía, radiografía y laboratorio, que está a disposición en cualquier clínica y en cualquier hospital. Acuérdense siempre que la artritis séptica es una urgencia, y sobre todo de cadera. ¿Por qué? Porque el pus es condrolítico, digiere el cartílago articular. Acuérdense, el pus es condrolítico. Esta es una urgencia, es una apendicitis. ¿Sí? Temperatura mayor de 37 grados, eritrosedimentación, PCR, leucocitosis y espacio articular mayor de 2 milímetros. Acá tenemos
Yo a mis residentes siempre digo que estén con una jeringa y una aguja en el bolsillo, porque lo llaman de la sala o lo llaman de la guardia, y sospechan siempre una punción articular, sea donde sea, es con una aguja finita, es como si fuera una inyección, y nosotros ya en el momento tenemos un diagnóstico, lo vemos a trasluz y decimos, es una infección a quirófano. Y ahí le estamos salvando una articulación al chico, sin esperar el resultado del laboratorio. Esto lo hacemos nosotros con la vista. Bueno, acá tenemos casos, ¿no es cierto? Casos, acá tenemos, fíjense, esto es una infección, 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 fíjense. Acá tenemos, fíjense en qué posición está la cadera de este chico. ¿Por qué está en flexión y rotación externa? Porque en esta posición aumenta la capacidad de la articulación. Entonces el chico aumenta la capacidad de líquido de la articulación y está en reposo, tiene menos dolor, por eso está en esta posición. Acuérdense, ustedes ven a un chico en esta posición y tiene un derrame articular seguro. Puede ser sinovítico, puede ser un hematoma traumático o puede ser una artritis séptica de cadera. Esta posición, un chico con fiebre y mal estado general, no hay duda, mis residentes saben que tienen que punzar ese chico. Sin perder tiempo. Fíjense, no me voy a cansar de decir esto, no me voy a cansar, es una urgencia, es una urgencia. Un absceso de partes blandas, una osteomielitis o una artritis séptica, lo primero que hacemos nosotros es drenaje quirúrgico. En nuestro hospital la conducta es quirúrgica. Estamos cansados de ver chicos secuelares que hicieron solamente una punción, le lavaron o dieron solamente antibióticos. Y vienen las secuelas después. Fíjense, esta es una secuela de una artritis séptica de cadera. Miren el zapato que tienen que usar. Fíjense, miren el zapatón que tienen que usar. Fíjense lo acortamiento que tiene este fémur. Fíjense, esta es de rodilla. Fíjense el valgo que tiene porque destruyó el cartílago articular. Espero que esto le quede, ya con esto me doy por satisfecho. La artritis séptica, y sobre todo en la cadera, es una urgencia. En mi hospital esto es una urgencia y va a quirófano en el momento que se diagnostique. Así sea a las 3 de la mañana, no importa. Es una urgencia. Fíjense, nosotros punzamos, fíjense el líquido que viene, este es el sitio de punción, muy fácil de localizar, tocamos la arteria femoral, 1 centímetro para afuera, 1 centímetro para abajo, y ahí estamos en la cadera. Una simple aguja, fíjense, una aguja intramuscular. Esto el chico no sufre, no sufre. Lo hacemos en el consultorio, nos ponemos guantes, jeringa, aguja, y ya tenemos un diagnóstico hecho. Fíjense, miren lo que es esta cadera. Fíjense, con una radiografía relativamente normal, que se ve un poquito bombada la cápsula. Pero si esperamos ver una lesión ósea, y 10 días va a tardar. Y nosotros le destruimos la cabeza. Fíjense, bueno, estos casos son personales, ¿no? Son casos personales. Ustedes fíjense, este chico. No sé si alcanzan a ver que la cabeza del fémur tiene que ser lisa como un vidrio. Tiene que ser como un vidrio liso. Llegué tarde, porque acá se ven todos como puntitos. Esos puntitos significa que el pus comió el cartílago articular. Y en horas lo hizo. Bien la posición, una resonancia, y fíjense, en directo. Bueno, sobre los miembros inferiores es donde más posibilidad de tener artritis séptica hay. Pero sí, todos los huesos pueden tenerlo. Con respecto al tratamiento antibiótico, eso en nuestro hospital van cambiando de esquemas, clindamicina, vancomicina, van cambiando, tenemos un equipo de infectología excepcional con una doctora que se dedica a hueso exclusivamente, así que ya tenemos todo un protocolo si es una artritis, si es una osteomielitis, depende de la edad, ya tenemos el esquema, el protocolo antibiótico que se aplica en nuestro hospital. Y hemos bajado drásticamente las secuelas, antes las secuelas eran terribles, y hemos bajado drásticamente en los últimos 5 años, y eso fue realmente comentario llamativo, porque hay muchísimo menos secuelas de infecciones. ¿Por qué? Porque todos los médicos de guardia de mi servicio tienen orden de no dejar para el otro día una artritis séptica de cadera. Entonces redujimos drásticamente las secuelas. Tienen orden del momento que hacen el diagnóstico, ahí va quirófano y se hace el drenaje.
y se redujo drásticamente las terribles secuelas, sobre todo en cadera y rodilla que deja la artritis séptica. ¿Sí? Bueno, acá tenemos más ejemplos, toda la artritis séptica, fíjense, la radiografía da muy poca información, ustedes fíjense las resonancias, como están incendiadas, con radiografías con realmente muy poca. Acá más que nada es la clínica y la punción lo que nos va a dar. No tenemos resonador, lamentablemente, entonces la clínica y el entrenamiento y la punción nos da a nosotros si este chico va a tener muchas secuelas. Fíjense, una pseudoparálisis, fíjense, como el centellograma de hipercaptación en la metáfisis, fíjense, acá tenemos, fíjense, rodilla en flexión, una zona de hematoma, muy pocos signos y síntomas, fíjense, radiografía, una imagen sacabocado, no mucho, pero fíjense lo que es la resonancia. Fíjense lo que es la resonancia, obviamente se abrió, pero fíjense, pasaron varios días hasta que se hizo un diagnóstico. Acá lo mismo, fíjense, esto es un síndrome compartimental por una osteomielitis y una pandiafisitis. Fíjense, un síndrome compartimental de pierna, una pandiafisitis, está tomado todo el hueso, con trastornos vasculares, fíjense, trastornos vasculares a nivel de los dedos. ¿Por qué? Por una osteomielitis. Por una osteomielitis. Que dejaron varios días evolucionar. Fíjense, en tu caso personal también, abrí una pandiafisitis, tenía que limpiar todo el fémur, abrí piel, no llegué a celular y ya salió un mar de pus. Absoluto mar de pus. Y esta es la radiografía. Que la radiografía muestra muchísimo menos de la gravedad del caso que es. ¿Sí? Bien. Bueno, y cadera, calcáneo, fíjense, el periósteo cómo lo levanta, un absceso. Acá lo principal que les quede es que los chicos traen lesiones gravísimas, secuelas gravísimas. Fíjense, una pseudoparálisis, fíjense, osteomielitis crónica, debutó con esto, fíjense, osteomielitis crónica, buen estado general, buena alimentación, buena inmunidad. ¿Qué hacen esto? Esto es un secuestro. Obviamente que hay que abrir de acá hasta acá y sacarle absolutamente todo. Fíjense. Osteomielitis crónica, ve el periósteo, saca bocado. Fíjense, acá tenemos la artritis séptica cabeza humeral, no se drenó, no se trató, se dio antibiótico nada más, no se drenó. ¿Y qué pasó? Fíjense la diferencia ni hablar de la movilidad, ¿no es cierto? Pero fíjense la diferencia estética que se ve de un miembro a otro. Fíjense, el pie, esto por pseudomona, una osteomielitis por pseudomona, se clavó yuca, estaba en un río, se clavó una yuca y hizo una osteomielitis por pseudomona. Fíjense, ni hablar de estas lesiones terribles que invalidan para toda la vida. Espero que el mensaje es: infección y sobre todo artritis séptica de cadera en los chicos es una urgencia traumatológica a cualquier edad. Es una urgencia y hay que drenarla. Si no consiguen a alguien que lo drene, vayan a otro lado, vayan a un hospital o vayan al hospital de Elizalde, que ahí sabemos que hacemos una apertura de articulación y un lavado en el momento. Pero no permitan que no se abra y solamente se trate con antibióticos. Yo sé que hay muchos del interior, que a veces la conducta del traumatólogo es punzamos, lavamos un poquito con una jeringa, damos antibióticos, esperamos lo que pase. En el adulto puede funcionar, en el niño no. Las lesiones y las secuelas son gravísimas. Bien, doctor, hay primero muchos halagos sobre la charla, así que están todos muy contentos. Y después hay un par de preguntas que acá tenemos en el chat. Pablo Bión pregunta, ¿se realiza por guardia la artrotomía y el tornillo? Si no contamos con la tornillera, ¿podemos colocar clavijas en la epifisilisis? Algo así. Epifisilisis, sí. Yo le doy, sí, es muy correcta, muy atinada la pregunta. Nosotros en el hospital no tenemos de tornillera, es muy raro tener una tornillera en stock, nosotros no lo tenemos. Por lo general se hace el pedido y el hospital, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, al otro día ya nos tiene comprado la tornillera.
así que es muy, muy expeditivo el gobierno de la sociedad. Pero a veces pasa que no lo podemos hacer como una urgencia. Lamentablemente esa cadera va a sufrir, lamentablemente. Hay descriptos que se pueden poner 3 clavijas, forman 3 clavijas así, se ponen en 3 puntos diferentes, 3 clavijas y se lo estabiliza. Se deja esas 3 clavijas estabilizadas, y se puede dejar eso, y siempre abierta la cápsula, ¿no es cierto? En casos agudos, que sabemos que está sufriendo la cadera. Sí, es mejor que eso a que tenga una necrosis del fémur, sí. En un mundo ideal, tal vez en Iowa, se tenga la tornillera disponible un sábado a las 10 de la noche. Nosotros realmente no la tenemos y no sé si algún hospital o clínica del país la tenga. Pero es correcto la pregunta del colega. Si tuviéramos un sábado a las 3 de la tarde la tornillera en el hospital, obviamente que la orden sería, se lleva al quirófano, se drena y se pone el tornillo. Obviamente que sería eso, porque es lo correcto. Pero a veces lo correcto y lo ideal no lo podemos hacer, no porque no querramos, sino porque realmente no disponemos de los medios. Pero en poco tiempo, al otro día, si no lo podemos hacer cuando entra un lunes, lo hacemos el martes. Y ahí sí disponemos del tornillo. Ok. Después el doctor Cerrizuela hace a ver si no interpreto bien la pregunta, dice, manejo de la bueno, esa es la palabra, episiolisis aguda sobre la crónica. Esa Sí. sería la pregunta, si hay un manejo La diferenciado. aguda sobre la crónica, sí, le ponemos no con urgencia, una aguda sobre crónica, no como urgencia, pero sí lo más pronto posible estabilizarla. Estamos hablando de la aguda que en el momento sintió el dolor terrible, entonces esa sí, la que tiene compromiso vascular por el hematoma. En cambio la crónica ya viene deslizándose, y de repente hizo un dolor agudo, pero ya viene esto hasta varios meses puede venir, interrogando al chico, después cuando uno termina de operar, o en los posoperatorios, interrogando, dicen, sí, un par de meses antes ya venía rengueando un poquito, entonces ese nos da más margen de tiempo. Pero lo mismo, si tuviéramos tornillo lo haríamos en el momento, sería lo ideal, pero eso ya como se fueron estirando los vasos y acomodándose la cápsula, entonces nos da más tiempo, es menos frecuente que haga una necrosis. Ok. Y después hay una pregunta compuesta, digamos, en varios chats que se va cortando. No sé si la doctora Camposano quiere habilitar el micrófono y lo hace directamente. Le habilitamos el micrófono, a ver si la puede, porque la verdad que como fue en varias, a ver si quiere habilitar ella el micrófono, porque hizo como 3 preguntas en una y son de las, a ver si la doctora, me parece que la habilitó, a ver doctora. Hola, buenas noches. Soy la doctora Camposano. Es un poquito distinto a toda la trama que ha llevado doctor con éxito su charla. Mi pregunta es si realizan o no alargamiento a los acondroplásicos y qué éxito tienen. Sí. Bueno, le voy a comentar mi experiencia y la tendencia mundial. Hace aproximadamente, cuando salieron los tutores externos, los Orthofix, que fueron los primeros que salieron hace 30 años, más o menos, 33 años, fue un boom, porque antes teníamos nada más que tutores muy rústicos, tutores AO, muy rústicos, y en cambio los Orthofix eran más flexibles, más versátiles, y más fácil de colocar con menos complicaciones, y obviamente fue el boom, y empezamos a alargar a todos los acondroplásicos. Empezamos todos, entramos en esa moda mundial, todo el planeta entró en esa moda mundial, y realmente poco a poco dejamos de hacerlo por las grandes complicaciones que teníamos. Se aflojaban, quedaban disarmónicos, se fracturaban, había que reoperarlos innumerable cantidad de veces.
cicatrices por todos lados, infecciones óseas, eran por lo menos un año que tenían que tener puesto el tutor, y realmente había que hacer en el brazo, en el antebrazo, en el fémur, en la tibia, y realmente el chico se la pasaba toda la niñez, alargándose los huesos, y realmente eran muchas las complicaciones, y realmente para ganar unos centímetros, muchas veces nosotros tomábamos y no podía tocar el timbre, no podía tocar el botón del ascensor. Entonces, bueno, decíamos, vale la pena el riesgo, pero realmente el riesgo fue mucho. Hemos tenido complicaciones todos, absolutamente todos, y complicaciones serias, y chicos que han pasado la niñez con tutores y operados. Realmente la tendencia actual es no alargar a acondroplásicos. Ok. Muy claro, doctor. No hay más preguntas por ahora. Bueno, osteocondritis. Osteocondritis son, como dice la palabra, inflamaciones de las regiones condrales de los huesos. Que esto lo ven ustedes todos los días lo ven, y es una de la causa más frecuente de consulta a ustedes y a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué son? Son lesiones vasculares. Son lesiones vasculares de una porción de un hueso. Se muere un hueso. Y después el hueso lo reemplaza. ¿Se acuerdan que hablamos del PERTES? ¿Se acuerdan del PERTES? Bueno, es lo mismo. Entonces el PERTES es una osteocondritis, es una lesión vascular. Entonces, depende de cada región del cuerpo, tiene su nombre propio. Esto es un PERTES, ¿sí? Esto es un CONI, ¿sí? Esto es un Freiberg, la cabeza del segundo metatarsiano, un Freiberg. Acá tenemos un Koehler, el escafoides del tarso. Acá tenemos un dorso curvo del adolescente, un Scheuermann. Fíjense, la cuña de las vértebras. Acá tenemos el famoso Osgood-Schlatter, el huevo en la rodilla, que es esta imagen radiográfica, es esta resonancia, y es esta imagen clínica. El talón, la talalgia, el chico con talalgia, la enfermedad de Sever, y el cóndilo humeral, que es la enfermedad de Panner. Esto por lo general cura solo, salvo el PERTES, salvo el Scheuermann, que acá es por lo general quirúrgico, ahora vamos a hablar, y el PERTES, que es realmente hay que tratarlo. Estas son osteocondritis. Pie plano, un tema con disyuntivas si la hay, ¿no es cierto? Estas son pie plano, el arco normal, pie plano de primero, de segundo, de tercer grado. El arco sirve para todo el cuerpo, no es solamente algo que pasa ahí abajo. Un pie con un pie plano o un pie cabo repercute a todo el cuerpo, esto es innegable. Acá tenemos un pie plano flácido, plástico, móvil, y después está el pie plano rígido, que no se puede mover, que ahí hay un problema, ahí tenemos un problema de hueso, que hay dos huesos pegados, una barra tarsal. Bueno, acá tenemos todo lo que podemos usar nosotros, plantillas, zapatos, taloneras, con mayor o menor éxito. Acá tenemos pie plano valgo, que decimos plano valgo. Este pie obviamente que es quirúrgico, este pie no lo podemos dejar así, ni tampoco va a mejorar con una plantilla. Osteotomías, cortamos hueso. Fíjense, aún con plantilla, cómo gasta mal el calzado el chico y tiene dolor, sobre todo dolor, 12, 13 años, gasta mal calzado, aún con plantillas, y tiene dolor. La palabra mágica es dolor. Si viene a decir, doctor, hágame algo porque tengo dolor. Lo que se usa, vimos recién osteotomías, que son cirugías más cruentas. Acá lo que yo hago es una artrorisis, se pone un tornillo en el sinus canalis, se llama, en el pie, dos puntitos de incisión, se le pone un tornillo y queda esto, pasamos de esto con dolor, pasamos a esto sin dolor. Fíjense, sin arco, con arco, una cirugía de 15 minutos. Esta es la técnica quirúrgica, pero son casos especiales. Estamos hablando de chicos de 12 años
con dolor, que característico, el chico mismo pide la cirugía y entra contento a quirófano. Que eso todos los anestesistas me dicen lo mismo. Nunca vi un chico contento entrar a quirófano. Sí, porque están sufriendo. Acá tenemos una barra tarsal, está ahí una sinostosis, estamos en el astrágalo y el calcáneo, está pegado el astrágalo y el calcáneo, y acá está pegado el escafoides y el calcáneo. Entonces son pie planos rígidos. Acá no funciona ninguna plantilla, no funciona ninguna osteotomía si no sacamos primero esto que es el hueso que está pegado. Este es el hueso que está pegado. Este es el hueso que está pegado. Este es el hueso que está pegado. Entonces lo sacamos, acá está el hueso. Sacamos y recupera la movilidad. Y si persiste con el pie plano y le molesta el pie plano, entonces ahí recién operamos el pie plano. Pero cuando hay una barra tarsal, un pie plano rígido, es mandatorio una cirugía. Un astrágalo vertical es un tipo de pie plano severo, un pie en mecedora, fíjense cómo está el astrágalo, un pie en mecedora, grave, serio, con problemas para deambular. Entonces lo que hacemos, este es el hijo de un colega, de un médico, cirujano, lo operé hace más de 25 años, y está jugando al fútbol. Fíjense, era esto y se transformó en esto con arco, y acá está lo que hacemos. Es una plástica. Con pie plano es un tema que podemos estar hablando horas, ponemos 10 traumatólogos, los 10 opinamos diferente, pero acá hice hincapié en que algunos damos plantillas, sobre todo para los síntomas, y responden, andan muy bien, creo que Héctor Regueiro da fe a eso, y otros casos en que son mandatorios quirúrgicos, no se puede dejar de operar. Y otros, bueno, no funcionó el tratamiento ortopédico, tiene dolor y el chico quiere una solución, bueno, con una artrorrisis, un simple tornillito lo podemos solucionar. Pie cabo. Uy, qué lindo pie que tiene, mirá el largo que tiene, nunca va a tener pie plano. Cuidado, un pie cabo, el doctor Regueiro lo sabe, es neurológico hasta que no se muestre lo contrario. Por eso cuando viene un pie cabo, antes de mandarlo al traumatólogo, tienen que mandarlo al neurólogo. Acuérdense. Y trae muchos problemas, fíjense los problemas, de problemas plantares que trae. Fíjense en un podoscopio cómo está, que hay apoyo nada más que el extremo distal y proximal del pie. Y estos son tratamientos quirúrgicos. Este pie es un pie cabo severo y es el tratamiento quirúrgico. A veces con partes blandas solamente, como este caso se hizo partes blandas, y otros casos son osteotomías, hay que hacer osteotomía, cortes. Cuando yo hablo de osteotomía son cortes óseos, en el retropié, en el medio pie y en el antepié. Todo esto son incisiones quirúrgicas que le tenemos que hacer a este pie. Son cirugías largas, son 3-4 horas de cirugía y con un final a veces no tan feliz. Pues son muy complicados los pies cabos. Acuérdense, ven un pie cabo, antes del traumatólogo lo tiene que ver el neurólogo. Alus valgus, hay alus valgus en adolescentes, pero tiene la alus valgus juanete, que se llama juanete, acá en el ángulo metatarso primera falange del hallux, partiendo de acá, del metatarso varoprimo. Los chicos tienen la suerte de que agarrándolos a tiempo y con ortesis nocturnas y separados de dedo diurnas, la gran mayoría responde al tratamiento. Esta radiografía tiene una trampa, porque vienen chicos con juanete. ¿Tiene juanete, doctor? No, no tiene juanete. El juanete es esto, está derecho. Lo que tiene es esto. Hay un ángulo entre la primera y segunda falange del dedo gordo. Y esto es familiar. Uno pregunta, ¿algún familiar con esto? Sí, doctor, el abuelo. Bueno, bárbaro, esto es nada más que estético. Es raro tener que acá que moleste tanto y haga tanto callo como para operarlo. Es raro. Pues no es un juanete, es un pseudo juanete. El juanete es este. ¿Se entiende la radiografía? La puse porque es una trampa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Bien, pasamos a columna. Desviación del eje de la columna. Ustedes fíjense, una cifosis, la jiba, el triángulo talla alterado, el hombro alterado, el signo de Adams, lo hacemos agachar, un miembro más corto que el otro. Fíjense, signo de Adams. Acá tenemos un Scheuermann,
Lo que hablamos, acuérdense, un Joyerman, un dorso curvo al adolescente, fíjense la jiba que tiene, esto es quirúrgico, porque se está aplastando las vértebras, es quirúrgico, ponemos una barra con tornillos, fíjense. Y los casos menos severos, le probamos primero un corsé, que es un corsé Milwaukee. A veces los chicos no toleran este corsé, no lo toleran porque tienen que andar con esto en una mentonera de aluminio, entonces se hace esto. No toleran esto, pasamos directamente a una cirugía. Y esto trae muchos problemas si no lo operamos. Acá tenemos la cifosis, que hasta pueden jugar, con un corsé pueden jugar al tenis y andar en bicicleta. No es tan dramático, pero algunos chicos sí, algunos chicos no lo toleran. Pasamos a la escoliosis, que es lo más frecuente. Esto es el ángulo de Cobb, que nosotros siempre con la regla marcamos ángulos. Ángulo de Cobb, lo normal es tener 0. Hasta 20 no pasa absolutamente nada. No hacemos solamente un tratamiento kinésico. De 20 a 40 ponemos corset y más de 40 cirugía. ¿Sí? Acá tenemos lo que repetimos recién. Triángulo talla alterado, hombro alterado. Jiba, fíjense la columna, no en 3 dimensiones se desvía la columna. Por eso muchas veces las nenas van a la consulta porque tiene un pecho más salido que el otro. ¿Sí? Es por la rotación de los cuerpos vertebrales. Entonces ahí, esa es la primera consulta que hacen. Un pecho sobresale y van para ustedes. Y ahí tiene una escoliosis. Fíjense la escoliosis como tiene cuña, el cuerpo vertebral se acuña. De tanta deformidad. Usamos corset, entonces de 20 a 40 grados. Fíjense, clínicamente, fíjense la jiba que tiene, corset, y cirugía cuando pasa los 40 grados. 2 barras con tornillos pediculares. Corset, un TLCO que le decimos, y esto es un esquema de las barras. Fíjense, Fíjense, de 44 grados pasamos a 15. ¿Sí? Notoria la diferencia. Miren una placa con otra. Y acá, bueno, está una misma chica que estaba así y terminó así. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos una que se llama, esto se saca parte de las costillas para que no le quede en la cirugía, se recorta, una parte de la costilla y ya no queda la jiba, que a veces es, sobre todo en las nenas, que queda muy feo. Eso fue escoliosis. Ahora, ¿qué tenemos? Espondilolisis y espondilolistesis. Esto, fíjense, ¿qué es el espondilolisis? En el istmo, acuérdense el perrito de la Chapelle de anatomía, en el istmo, acá en el cuello del perrito, se produce una lisis, una sección, una rotura. Que muchas veces es totalmente no hay nada que lo cause, y otras veces sí, hay actividades que lo causan. ¿Y qué pasa? Se desliza toda la parte superior de la columna sobre la parte inferior de la columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, fíjense cómo se está estrangulando, ya esto es la cola de caballo, no es la médula porque termina en L2, sino las raíces nerviosas, está trayendo, si esto persiste, es paraplegia, un chico que lo está condenando a una silla de ruedas, entonces se hace una fijación. Se hace una fijación, se trae la parte que estaba caída, se trae con un tornillo pedicular y unas barras. Espondilolisis y espondilolistesis. Las chicas que hacen gimnasia, las nenas que hacen gimnasia o acrobacia, tienen más posibilidades de hacerse una espondilolisis y espondilolistesis. Acá tenemos otro caso, lo mismo. Y fíjense clínicamente qué vemos. Primero el dolor y segundo cómo está la región de la espalda, de la cintura. Cómo está muy recta. Ustedes la ven de perfil y es demasiado recta. Perdió la lordosis normal. Entonces tenemos este caso. Que empieza con una lisis y termina, fíjense, termina con una listesis. Lisis es rotura, listesis es deslizamiento. Una espondilolisis termina en una espondilolistesis. ¿Se entendió el término, no es cierto? Y estos casos son absolutamente quirúrgicos, si no queda paralítico el chico. Paralítico. ¿Alguna pregunta? Acá preguntan, doctor, si tiene algunas recomendaciones para adolescentes que quieren levantar peso en el gimnasio. Sí. Después de los 16 años. Antes, no.
La edad mínima es 16 años, porque todavía tiene abiertos los cartílagos y pueden lesionar los cartílagos de crecimiento en el último estadio de crecimiento. El gimnasio para levantar pesas es después de los 16 años. Va a ser complemento, ¿no es cierto? Es 16 años. Bueno, vamos a hablar ya el último tema, tumores óseos, un poquito rápido porque si no ya los estoy cansando mucho, ¿no? Lesiones benignas, esto desde el punto de vista radiográfico, una radiografía es lo que más usamos, ¿no? Márgenes bien definidos, reborde escleroso, no rompe cortical, sin reacción perióstica, sin componente de partes blandas. En cambio, las malignas tienen todo lo contrario. Bordes no definidos, patrón moteado, rompe cortical, reacción perióstica y componente de partes blandas. Acá tenemos por imágenes, de lesión en el hueso, puede ser bien definidos, mal definidos, grandes que rompen la cortical, que se van hacia afuera, que tienen un moteado, que forman hueso, que destruyen hueso. Acá tenemos los más comunes, de 0 a 5 años, el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing como maligno, 5 a 10 años, y Ewing y osteosarcoma, que estamos viendo en el hospital. Tenemos, se nos acreditó en el servicio de traumatología, se nos acreditó para poder usar hueso de banco. Hueso de banco, somos los 4 hospitales acreditados, son el Ludovica de la Plata, Garrahan, Gutiérrez y Casa Cuna. Son los 4 únicos hospitales que podemos poner hueso de banco en chicos. Ahora se los voy a mostrar. Y después, entre los 10 y 20 años, sarcoma y Ewing. Entonces acá tenemos, fíjense, todos los patrones, fíjense, como un osteocondroma, fíjense ahí cómo se ve difuso en las partes blandas, fíjense como un estallido, y acá también como un estallido de los dos lados. Acá tenemos, esto es esquemático como para que se orienten en la radiografía, que tenemos en la parte de adentro del hueso, la cortical del hueso y afuera del hueso. Todos tenemos imágenes típicas que nosotros, ni bien vemos una radiografía, podemos saber si esto es benigno o tiene toda la sospecha de malignidad. Y acá tenemos, fíjense, lo que es un tumor en un chico, fíjense lo que es un tumor, cómo llegó a este estadio, y sí lo vemos, claro que lo vemos. Fíjense, y esto es benigno, estos son malignos, esto es benigno, el famoso osteocondroma, que ahí es como un clavo el chico, que le duele como si fuera un clavo, y lo sacamos, y es esto. Siempre es más del doble en la realidad que lo que se ve en la radiografía. ¿Por qué? Porque la mayoría es cartílago. Y todo esto es cartílago. Acá tenemos como un condrosarcoma, tenemos un cordoma, tenemos un granuloma eosinófilo, tenemos un osteomilitis, que un osteomilitis puede simular un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma. Acá tenemos condroblastoma, fíjense las imágenes, un encondroma, es adentro del hueso, es totalmente benigno, radiográficamente muy tenue, y la resonancia nos da un encondroma, es totalmente benigno, un osteocondroma que vimos recién, ahí se encuentra, fíjense, es como una púa. Osteomastoides, un dolor típico nocturno que calma con aspirina, que el chico se toca con un dedo, me duele acá, y es esto. Un nido menor de 1 centímetro, y lo que tenemos, esto, el tratamiento, y el dolor es importante, la cojera es importante si está en el cuello del fémur, y se reseca directamente. Acá tenemos un quiste óseo aneurismático, esto también hay que resecar porque aún siendo benigno, se digiere todo el hueso, desaparece el hueso. Un defecto cortical fibroso también es benigno, pero en los defectos grandes, esto no es el caso, en los defectos grandes pueden hacer una fractura patológica. Y es totalmente benigno, y operamos en esos casos que son grandes y prevenimos las fracturas patológicas. Hay plasia fibrosa con el fémur encallado de Pastor, que lo deforma, entonces tenemos que operarlo, tenemos que prevenir esa deformación. Y se están haciendo tratamientos endocrinos con pamidronato, que andan muy bien, pero a veces los agarramos con el fémur muy encorvado, entonces tenemos que ponerle una osteosíntesis. Tumor óseo gigante, que es potencialmente maligno, esto lo operamos, lo sacamos, y bueno, histiocytosis, el osteosarcoma ni hablar, y condrosarcoma, fíjense todas las imágenes que son totalmente, radiográficamente parecen y después cuando hacemos la resonancia o cuando llegamos a un estadio tardío,
bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Acá la resonancia, el centellograma, la tomografía es fundamental. La radiografía es para orientarnos, nada más. Fíjense, estas imágenes, toma el cartílago, al tomar el cartílago, pasar el cartílago, ya sabemos que es maligno. El osteosarcoma, sarcoma de Ewing, fíjense, fíjense, es un drama de Ewing, sobre gigantes. Acá tenemos, eso fue una imagen, fue un poco rápido porque realmente ya es muy para nosotros esto, pero acá quiero mostrarles lo que estamos haciendo. Nosotros estamos reemplazando en chicos, antes, hasta hace más o menos 10, 15 años, la conducta era amputación y se amputaba. Y nada más, no había otra solución. Los Ewing, los osteosarcomas, los condrosarcomas, amputábamos directamente. Después se cambió esa idea, dándole una mejor calidad de vida al chico, y lo que hacemos son reemplazos articulares. Acá estamos reemplazando la rodilla, con un tumor maligno Ewing que tomó toda la parte de fémur y tibia, entonces le reemplazamos, le dejamos el miembro, pues lo reemplazamos. Acá fíjense, esto es acá tenemos acá está. Acá tenemos en la mitad del cúbito, le sacamos hueso con margen sano y le ponemos un injerto óseo injerto óseo cadavérico con placa con tornillos. Fíjense esto, estamos tomando hablamos de todos osteosarcomas y Ewing, ¿no? Hacemos lo mismo, cortamos quimioterapia previa, ¿no es cierto? Cortamos, ponemos hueso de banco, ponemos placa con tornillos, esperamos esperamos sacar los puntos y ahí vuelve a quimioterapia. Fíjense, esto iba para una amputación de entrada, y sin embargo, estamos haciendo hueso cadavérico y le ponemos placa con tornillos y reemplazamos absolutamente todo y el chico está con su miembro. ¿Que hay poca esperanza a los 5 años? Bueno, sí, es verdad, pero queda con su miembro que es totalmente distinto. Y acá tenemos un reemplazo parcial. Hacemos reemplazos totales, reemplazos parciales y reemplazo solamente metálico, ¿no es cierto? Y esto acá le estamos reemplazando por hueso cadavérico. Y están andando realmente pero muy bien. Y lo último es remodelación ósea. Ustedes ven radiografías que nosotros dejamos o estamos tratando con yeso y se agarran la cabeza y pueden decir, esto va a quedar mal, esto no va a tener, nunca va a quedar bien, nunca va a quedar derecho. ¿Y qué pasa? Que el hueso remodela, este chico ni siquiera se enteraron que tuvo una fractura, un dolorcito nada más, un edema y se acabó. Fíjense, este chico, hueso cabalgado, un desastre, y sin embargo pegó absolutamente solo, quedó sin secuela. Fíjense, un fémur cabalgado, esto en un adulto es imposible de dejarlo así, y sin embargo hace callo, endereza y acá no pasó nada. Fíjense un hombro, la cabeza para otro lado, fíjense acá está a 90 grados de diferencia entre la cabeza del húmero y el resto de la diáfisis y esto es imposible que quede ni siquiera medianamente bien. Fíjense cómo remodela, fíjense cómo quedó sin hacer absolutamente nada. Y esto quiero mostrarle esto para que vean la plasticidad del chico, por eso mismo operamos poco en los chicos y realmente el chico solo cura sin necesidad de intervención nuestra. Les agradezco escucharme y espero no haber sido aburrido. Por favor, doctor, muchos saludos y agradecimientos acá en el chat por la exposición. Por favor. Ahí siguen, empezaron muchos. Así que muchas gracias. Es un placer. Héctor Klappenbach, muchas gracias. Muy buena la reunión, muy buena tu disertación, como siempre. Muchas gracias y fue un placer. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Gracias. Solamente un aviso, si quieren, mañana tenemos una jornada de infectología, así que mañana a las 5:30 y también después sigue el sábado a la mañana, donde se van a tocar diferentes temas de dengue, vacuna del virus incisional,
después infecciones comunitarias pediátricas, la transmisión sexual, sífilis y alergia en la penicilina, bueno, y con el disertante de primer nivel como siempre, así que los esperamos y les pasamos el link como siempre hacemos, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenas noches.